Vamos a hablar acerca de los predicadores abusivos. Mi estimado oyente, ¿quiénes son? Pues no vamos a decir el nombre de las personas. No es la intención de este curso o de esta lección declarar tal persona son los predicadores abusivos que lucran con el evangelio. No. Más importante que conocer el nombre de 100 de ellos es conocer la única verdad. Así, cuando tú conozcas la verdad, cuando te muestren una mentira, venga de quien venga, tú vas a poder decir, esto es una mentira, y alejarte de ella. Pues estos predicadores siempre tienen revelaciones especiales, por eso los vas a conocer. Y algunas de sus declaraciones son, el Señor me mostró, el Señor me reveló, o lo que escuché hace unos años acerca de Perú. El Señor me dijo que en Perú habrá un avivamiento. Estimado oyente, Dios quiere que haya un avivamiento en todos lados, no solamente en Perú. Es por eso que estas declaraciones son fraudulentas. Lo único que buscan es animar a un público y todos dicen, amén, gloria a Dios. Su interés es otro, tal vez dinero o fama. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, es decir, en este tiempo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos versículos nos dicen algo muy importante. Mi estimado oyente, no hay más revelaciones. Decir que el Señor quiere que en Perú haya un avivamiento no es una revelación. Dios quiere que haya un avivamiento en todos los países. Dios quiere que los corazones de todos los creyentes se aviven con un celo ferviente por la predicación del Evangelio. Eso es lo que quiere Dios. No hay una revelación para esto. Basta con leer la palabra de Dios. Mi estimado oyente, este pseudo evangelio no está funcionando. Sus seguidores siguen pobres y enfermos. Sin embargo, estos falsos maestros tienen muchas posesiones, mansiones, carros de lujo, aviones privados. Esto simplemente hace que sus seguidores terminen rechazando el verdadero evangelio de la salvación. Ellos pretenden tener base bíblica, pero su manera de interpretarla es enredada. Versículos sacados fuera de contexto, como el que hemos leído, decláralo. No hay nada que declarar. Hay que someterse a la voluntad de Dios. Y muchas de sus interpretaciones son a su conveniencia. Pacta con nosotros. Estimado oyente, no te dejes engañar. Esas interpretaciones son a su conveniencia. Ellos tienen revelaciones proféticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto para su materialismo. Han creado su propia religión. Otra forma de reconocer a estos predicadores abusivos es que ellos ostentan títulos muy llamativos. Por ejemplo, un pastor. ¿Quién es un pastor? Es una persona a la que Dios llamó para dirigir y cuidar una iglesia local. Y ser pastor es un privilegio y también es una responsabilidad. Es un llamado especial de Dios y una responsabilidad porque Dios le va a pedir cuentas a ese pastor por la congregación. Sin embargo, parece que muchas personas el título de pastor les parece como muy común. Entonces hay que subir de nivel y se proclaman apóstoles. Un apóstol significa enviado y se refiere a los 12 discípulos de Jesús. Pablo fue el último apóstol, como lo declara en 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y Pablo dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, es decir, un apóstol.
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está diciendo que él es el último apóstol y no hay sucesión apostólica, es decir, un apóstol le cede el puesto a otro. Eso es doctrina católica. Estimado oyente, Pablo claramente dice, y el último de todos los apóstoles, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto es importante porque había un requisito para ser apóstol. Entre estos requisitos que se mencionan en Hechos 1:22, dice que tuvo que ser testigo del bautismo de Jesús. Claramente Pablo no lo fue. Haber acompañado los 3 años a Jesús. Pablo no lo hizo. Ser testigo del sacrificio de Jesús. Tampoco Pablo lo hizo. Ser testigo de la ascensión de Jesús. Pablo no lo hizo. Pero Pablo recibió un mensaje especial de Jesús. Jesús mismo, después de su muerte, le habló y le dio este ministerio hacia los gentiles. Fue Jesús mismo quien le dio este apostolado y fueron los apóstoles los que aceptaron su apostolado. No hay ninguna evidencia que ellos no estén de acuerdo. Por eso, mi estimado oyente, los enviados en la actualidad son los pastores y misioneros. Ya no hay apóstoles. Pero claro, como título suena muy bonito, suena como quien tiene autoridad, pero la autoridad no se impone. La autoridad no es de la persona, la autoridad es de la palabra de Dios. Por otro lado, tenemos a los que se llaman profetas. Un profeta no es un adivino o vidente, aunque Dios usó a muchos de ellos para mostrar cosas que iban a suceder en el futuro, pero no lo hizo con un motivo de adivinación, sino que lo hizo con un motivo de mostrarles que Jesucristo vendrá en un futuro, porque todas las revelaciones, todas las profecías apuntaban a Cristo y a la obra de Dios. Un profeta es un mensajero o portavoz de Dios. En el Antiguo Testamento surgen cuando Dios quiere comunicar algo. Jesús es el profeta más grande y en el Nuevo Testamento estos profetas completan la revelación divina. Mi estimado oyente, toda profecía tiene 2 ámbitos. Uno de revelación, donde muestra un acontecimiento o una verdad oculta, y tiene un mensaje. Es decir, muestra cuál es el pecado, cuál es el juicio por el pecado, y llama al arrepentimiento y da un mensaje de esperanza. Las revelaciones, hermanos, ya hemos leído, Dios ha hablado en otros tiempos de muchas maneras, ahora nos ha hablado por Jesucristo. Todas las revelaciones apuntaban a Jesucristo. Ya Jesucristo vino, ya no hay más revelaciones. Las revelaciones terminaron con Juan. Por eso Juan mismo escribe en Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y el versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mi estimado oyente, las revelaciones ya terminaron. Sin embargo, cada creyente es un profeta porque tenemos la palabra de Dios y la autoridad de la palabra de Dios. Por ejemplo, si vemos a un hermano que cayó en pecado, vamos con la palabra de Dios y le declaramos su pecado. Le decimos, hermano, lo que tú estás haciendo, mira lo que dice la palabra de Dios, es pecado. Segundo punto, juicio por el pecado. Si tú no te apartas de tu pecado, mira la palabra de Dios dice esto. Llamados al arrepentimiento, hermano. La palabra de Dios dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Arrepiéntete, hermano. Finalmente, mensaje de esperanza. Si tú te arrepientes, Dios promete que te perdonará tus pecados. Estimado oyente, estos 4 puntos son lo mismo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Cuando Israel pecaba, el profeta iba y le decía, oye Israel, tú has pecado contra Dios, has hecho esto, esto, esto.
por cuanto tú has pecado, te vendrá esto, esto y esto. Por lo tanto, ven, arrepiéntete al Señor, regresa de tu mal camino, y entonces prosperarás, todo te irá bien, vencerás a ese pueblo que es enemigo tuyo. Ese es el mensaje. Así que todos nosotros somos llamados a ser profetas. No es un título en la actualidad, y eso es correcto. Así que, mi estimado oyente, tú mismo vas a ser un profeta el día de hoy. Busca a una persona que no tiene a Cristo y declárale su pecado. Dile, todos hemos pecado, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Muéstrale el juicio de su pecado. Dile, la consecuencia del pecado es muerte. Llámale al arrepentimiento. Si venimos a Cristo, Él perdonará nuestros pecados. Continúa con Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y finalmente, muéstrales el mensaje de esperanza, que el que viene a Cristo no será condenado. Así que si haces estas cosas, tú serás un profeta de Dios. Y continuando con la lista, peor aún, algunos se autoproclaman Cristo. Enseñan que somos dioses junior, o que un día seremos dioses, o un día seremos parte de Dios. Claramente están adoptando doctrinas erradas como los de los mormones o pensamientos orientales que son mentira. Así que, mi estimado oyente, huye de estos pensamientos. Lee la palabra de Dios para que no seas engañado. Estos predicadores abusivos se jactan de tener don de lenguas y, por ejemplo, están predicando y diciendo la palabra del Señor es buena y luego salen unas palabras que nadie comprende. Y estos líderes usan su carisma o la habilidad de convencer, aunque a veces usan la intimidación y el temor para aprovecharse de las personas. Y con respecto al don de lenguas habla Pablo, y él dice que los dones son para la edificación de la iglesia. Pero aquí hay algunas observaciones. Pablo dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. Estimado oyente, ¿de qué sirve el hablar de lenguas si no entiendes lo que se está diciendo? ¿Cuál es el propósito de lo que habla? Dirán, sí, pero ese es un momento en el que el Señor me usa. Oh, no. Mentira. Leamos lo que dice Pablo. Se necesita un intérprete de lenguas y hay un orden. Pablo dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Miren, Pablo está diciendo que tú puedes callarte. Esto es tu decisión, hablar o no hablar en lenguas en ese momento. Pero si vas a hablar en lenguas, tiene que haber un intérprete. Porque si no, ¿para qué o en qué edifica? También no pueden haber 20, 10 personas hablando lenguas. Pablo dice que lo hagan ordenadamente. Vamos a hablar que estos predicadores abusivos construyen mega iglesias, realizan maratones de pactos por bendición, por sanidad, cruzadas de milagros. Muchas iglesias pequeñas sufren económicamente porque sus miembros dan sus ofrendas a mega iglesias o superministerios de radio y televisión. Las personas que se acercan a estos lugares también tienen su responsabilidad. Quieren obtener algo de parte de Dios con su dinero antes que con un verdadero sometimiento y compromiso a la voluntad de Dios. Prácticamente quieren comprar su milagro. Muchos de estos líderes enseñan que ofrendar a sus ministerios o pactar con Dios es la única manera de tener oraciones contestadas o librarse de un problema, como si Dios operara en base a las ofrendas dadas. Muchos de los maestros de la prosperidad o sanidad viven en lujos a expensas de creyentes sinceros, pero pobres. Así que, mi estimado oyente, mientras enfatizan ellos las riquezas, Lucas 12:15 dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué importante, mi estimado oyente, conocer la palabra de Dios para no dejarse engañar.
Estos líderes optan por predicar motivacionalmente en lugar del evangelio, motivación en lugar de enseñanza. No animan fervientemente a una vida de santidad. Claramente, si tú les hablas de su pecado, se van a molestar. Y si se molestan, no van a venir a la iglesia. Y si no vienen, no van a traer sus diezmos y ofrendas. Pocos seguidores de este movimiento conocen bien sus Biblias. Tienden a confiar en el predicador, que es, entre comillas, un ungido de Dios o un llamado apóstol, profeta, y aceptan su mensaje sin pensar por sí mismos o sin examinar si es bíblica o no. Y estos predicadores abusivos critican a los que oran sometiéndose a la voluntad de Dios, a los que dicen: Dios, si es tu voluntad, yo haré esto. Dios, si es tu voluntad, o hágase conforme a tu voluntad. Ellos los critican como personas con falta de fe, de ser conformistas, de no arrebatar el reino, palabras que ellos usan. Ellos dicen que esto es no orar por fe. Seguramente eso es cierto en algunos casos, pero ninguno de nosotros puede pretender saber toda la voluntad de Dios para cada persona. Decir que sí conoces la voluntad de Dios es muy presuntuoso. Lee 1 Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Ahora que sabemos cuáles son las características o cómo son estos predicadores abusivos, nos preguntamos: ¿cómo debe ser un líder verdadero? Leamos 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ejemplos de la grey. Así que 1 Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es decir, reconoce que la congregación no le pertenece a él, sino a Dios. Y muchos predicadores se jactan: no, que mi iglesia tiene 4,000 miembros, que mi iglesia tiene 500. Esa no es tu iglesia, le pertenece a Dios. Además, un buen líder debe cuidar de la congregación no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, debe enseñar la verdad y lo más importante para agradar a Dios. ¿Qué verdades? Pues la santidad, la evangelización y la comunión con Dios. Y también nos dice que no debe hacerse por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No busca su propio provecho. Esto es un verdadero líder. Y no hay mejor forma de enseñar todo esto que siendo ejemplo de la congregación. Otro texto nos hablará acerca de las características de un buen líder. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, un recién convertido que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mi estimado oyente, estos son los requisitos para ser un líder. Pero no cumplir con estos requisitos no debe ser causa de desánimo. Al contrario, debe animarnos y motivarnos a cumplir con estos requisitos. Hermano en Cristo, tú debes anhelar esto. Dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Otro texto nos dice, Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo, santo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
algo muy importante. Esa lista es parecida a la que hemos leído en el versículo anterior, pero dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Debe conocer la doctrina bíblica sin hacer interpretaciones personales. También debe exhortar, o sea, enseñar y combatir a aquellos que no tienen una doctrina bíblica o la han modificado. Finalmente, Pablo es un ejemplo de un ministro sano. Vamos a leer algunos textos que nos hablan acerca de él, sacar algunas conclusiones y ejemplos. Primera Tesalonicenses 2:5. Pablo dice: porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y este versículo en la Biblia al Día dice: como sabéis, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Y la Biblia de nuestro pueblo dice: ustedes saben, y Dios es testigo de ello, que nunca los halagamos con palabras bonitas, ni usamos pretextos para ganar dinero. Muy diferente a muchos líderes o predicadores abusivos que dicen: ustedes son hijos del dueño del oro y la plata. ¡Qué bonito! Aduladores. Ahora, traigan su mejor ofrenda. Mi estimado oyente, esto no es un ministro sano. Un ministro sano no busca su beneficio o provecho de la congregación. Pablo continúa diciendo: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. En la versión La Palabra de Dios dice: tampoco hemos ambicionado el reconocimiento de los hombres, ni de ustedes, ni de nadie. Es común de estos predicadores abusivos presentarse a sí mismos como: esta noche nos visita un tremendo siervo del Señor. Le damos la bienvenida al apóstol y profeta charlatán. Bueno, este último es broma, pero así se presentan ellos, con títulos ostentosos, porque buscan siempre reconocimiento, gloria, fama. Un verdadero ministro de Dios, un siervo de Dios, no busca fama o reconocimiento. Pablo continúa diciendo: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La Biblia al Día traduce de esta forma: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con vosotros, os tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Muchos predicadores enseñan así: hermanos, ustedes están en pecado, le están robando a Dios. Deben traer sus diezmos y ofrendas sin falta. Es pecado. Claro, es pecado. Dios dice que debemos ofrendar y diezmar. Si no estás de acuerdo, te animo a ver los videos donde hablamos de esos temas. El link lo dejaré en la descripción del video. Pero esta no es la forma de enseñar. La palabra de Dios dice que debe enseñar con amor y paciencia, como una nodriza cuida a sus hijos, como a bebés. Vamos a ver otro texto. Segunda de Corintios 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. En la versión Dios habla hoy dice: al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades. Un ministro sano sirve a Dios a pesar de las dificultades. Y muy contrario a muchos predicadores y cantantes que declaran cosas como: si desean que les visite, deben alojarme en un buen hotel, garantizar 5,000 visitantes y $1,000 de ofrenda. Estimados oyentes, nunca Pablo exigía: yo voy, pero déanme algo. No, eso no es un ministro sano. Y en el versículo 10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos, no enriquecerse a uno mismo; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En la versión Dios habla hoy, dice de esta forma: parecemos tristes, pero siempre estamos contentos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. En otras palabras, han consagrado su vida a Dios y sus tesoros no están en la tierra. Sus tesoros están en el cielo. Este es un ejemplo de un ministro sano.
Veamos otro texto más. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La Biblia de nuestro pueblo dice: porque nosotros no andamos, como muchos, traficando con la palabra de Dios, sino que hablamos con sinceridad, como enviados de Dios, en presencia de Dios y como miembros de Cristo. Como muchos falsos predicadores, vengan adelante los que quieren honrar a Dios con $100, y ahí vemos muchos, amén, amén, y salen con su dinero. Ahora los que desean honrar a Dios con $50 y van saliendo, luego con 40, luego con 30, con 20. Mis estimados oyentes, estos son traficantes de la palabra de Dios, cuando debería ser el mensaje correcto. Vengan adelante los que quieren honrar a Dios con una vida de santidad, adoración y renuncia al pecado. Claro, eso no es lucrativo. Por eso, un verdadero siervo proclama la palabra de Dios tal y cual es. Como dice un dicho por ahí, le duela a quien le duela. Porque lo que es verdad, es verdad. ¿Será que Mateo 7, versículos 22 y 23 habla de estos predicadores? ¿Qué dice este pasaje? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, el Señor mismo le declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Debes estar alerta para detectar estos abusos. ¿Y cómo vas a estar alerta si no oyes, si no escuchas, si no lees la palabra de Dios? Estimado oyente, estudia tu Biblia, medita en ella y pídele dirección a Dios para escoger un lugar donde se predique la verdadera palabra de Dios. De esta forma, no caerás en el error ni en el engaño de estos predicadores abusivos. Ahora vamos a contestar las preguntas de conocimiento previo. ¿La fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad? Falso. Eso no es la fe. La fe es el conocimiento o reconocimiento de que la voluntad de Dios es buena y todas mis oraciones deben estar sometidas a la voluntad de Dios. Hay programas de la televisión cristiana que deberían inquietar, o sea, preocupar a cualquier creyente que conoce su Biblia y piensa por sí mismo. Claro que sí. Y lo podemos ver. Todo es motivación, motivación. ¿Y dónde está la interpretación bíblica? ¿Dónde está la declaración contra el pecado? ¿Dónde está el ánimo a vivir en santidad? Eso debería hacernos pensar. ¿Dios ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad? Claro que sí. Finalmente, para crecer espiritualmente, memoriza Romanos capítulo 4, versículos 20 al 21. Y lee tu Biblia, lee Primera de Samuel capítulos del 18 al 24, un capítulo por día. Y si lo estás haciendo y quieres ser de bendición para otros creyentes o para otras personas que visitan este canal, te animo a que puedas compartir en los comentarios de este video qué es lo que has aprendido de estos capítulos. Y ora al Señor para que Dios te dé sabiduría para alejarte de aquellos falsos maestros que lucran con la palabra de Dios. Y no olvides suscribirte al canal y compartirlo con todas las personas que conoces. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.